Bienvenidos a Momentos de Historia, y hoy describiremos la obra El almuerzo, de Velázquez. Abre los ojos, cruza el umbral, entre siglos de arte y verdad, piedra, lienzo, luz y color, cada obra guarda una voz. Manos que crean, miradas que ven, historias pintadas para entender, del pasado al hoy sin frontera ni final. Comienza el viaje por la historia del arte, déjate llevar. Déjate llevar. Empezaremos con la descripción visual. El cuadro presenta una escena de género íntima, casi como si hubiera sido capturada de manera espontánea. Tres personajes se reúnen en torno a una mesa sencilla, cubierta apenas por un mantel blanco que no oculta del todo su humildad. No son nobles ni cortesanos, pertenecen claramente a las capas populares. Dos de ellos son jóvenes, de rostro vivo, expresivo, con un aire pícaro o curioso, mientras que el tercero es un personaje mayor, cuya presencia introduce contraste y profundidad humana. Su semblante curtido, las arrugas marcadas y la serenidad de su expresión refuerzan la idea de experiencia de vida trabajada y real. Sobre la mesa se despliega una naturaleza muerta minuciosamente observada, donde cada objeto parece tener peso propio. Se pueden ver pan rústico y grueso, pescado dispuesto con naturalidad, un vaso de cristal, unas granadas de fruta, todo dispuesto sin artificio, como perteneciente al curso diario y ordinario de la vida. La luz incide directamente sobre estos elementos, resaltando texturas y volúmenes, los brillos del vino, la piel mate del pescado, la porosidad del pan. Cada objeto contribuye a transmitir una sensación de realidad táctil. La composición es cerrada y concentrada, casi teatral, como si los personajes estuvieran sobre un escenario iluminado por un foco que emerge de la oscuridad. El fondo totalmente oscuro no solo oculta el espacio, sino que también concentra la mirada del espectador en lo esencial: rostros, manos, gestos y objetos. No hay distracciones, solo la humanidad inmediata de la escena. Las manos y las miradas narran la acción. Uno de los jóvenes levanta una botella. El segundo joven parece atento, receptivo, implicado en el intercambio silencioso de miradas. Levanta el pulgar como aceptación de nuestra presencia. El anciano, en cambio, introduce pausa. Su actitud es más contenida, más reflexiva, casi como si su experiencia vital aportara una nota de sabiduría o resignación. Esa combinación de gestos genera una dinámica sutil pero intensa. Hay diálogo implícito, complicidad humana, vida cotidiana convertida en pintura. En conjunto, la escena transmite una verdad humana poderosa, no idealiza, no exagera, no embellece artificialmente. Todo parece observado del natural, con respeto y sensibilidad. Lo humilde se vuelve digno, lo cotidiano trascendente. Velázquez no solo representa personas que comen, representa la vida misma en su dimensión sencilla y auténtica. Ahora continuaremos con la descripción histórica de la obra El almuerzo. Se sitúa en el primer periodo sevillano de Velázquez, alrededor de 1617-1618, cuando el joven artista apenas tenía unos 18 o 19 años. Aun siendo tan temprana su carrera, la obra revela una sorprendente madurez. Velázquez ya mostraba un estilo propio, una observación directa de la realidad y una intención clara de alejarse de formas repetitivas o decorativas.
aunque seguía bajo la influencia de su maestro y suegro, Francisco Pacheco. Su pintura se distingue por un realismo más crudo, más directo y profundamente personal. Pero detengámonos un momento a ver el contexto cultural que había en aquel momento en Sevilla. Era una ciudad pujante y cosmopolita, uno de los principales puertos de Europa gracias al comercio con América. Esas riquezas económicas se tradujeron en una intensa vida cultural y artística, talleres, encargos, circulación de obras extranjeras, intercambio de ideas. No obstante, Sevilla también era una ciudad de fuertes contrastes, con una población popular amplia y visible, de una vida cotidiana y humilde. Ese entorno ofrecía a Velázquez un universo humano real que observar y que decidió pintar. La pintura española del siglo XVII comenzaba a impregnarse de la influencia de Caravaggio, un pintor italiano, las cuales se caracterizaban por uso dramático del claroscuro, iluminación dirigida y teatral, realismo directo sin idealización, protagonismo de tipos populares. Estas tendencias llegaron a España a través de Italia, de artistas como José de Rivera y de la circulación de obras y grabados. Velázquez absorbió ese espíritu, pero no lo imitó mecánicamente, lo adaptó a su sensibilidad personal y a la realidad sevillana, creando una pintura convincente, cercana y profundamente humana. En El Almuerzo, Velázquez rompe con modelos idealizados del Renacimiento tardío o del manierismo. No pinta héroes, no pinta santos, ni figuras mitológicas embellecidas, sino gente común, personajes humildes, captados con dignidad y verdad. Su mirada no es burlona ni moralizante, es analítica, respetuosa y profundamente humana. Al representar escenas cotidianas con la misma seriedad que se dedica a un tema noble, Velázquez eleva la vida sencilla al rango de arte mayor. Esto supuso una innovación decisiva en la pintura española. A lo largo del tiempo, El Almuerzo ha sido estudiado, fechado y contextualizado por diversos especialistas, con ligeras variaciones en cuanto a su cronología exacta dentro del periodo sevillano temprano. Tradicionalmente, la obra se ha asociado al Museo de Hermitage de San Petersburgo, donde suele mencionarse entre sus piezas relevantes del barroco español. Su presencia en una colección internacional refuerza su reconocimiento como una obra clave para comprender los comienzos del genio Velázquez. En resumen, El Almuerzo no es solo una pintura temprana, es un testimonio de una ciudad vibrante, de un momento artístico crucial y de un joven pintor que, desde el inicio, demostró visión propia, valentía estética y profundidad humana. Continuamos con la descripción técnica del Almuerzo. Velázquez emplea de manera destacada el lenguaje visual del tenebrismo, una corriente influenciada por Caravaggio, que busca intensificar el dramatismo mediante el contraste extremo entre luz y sombra. En esta obra se observa fuertes contrastes entre luces y sombras. Los objetos y figuras iluminados emergen de un fondo oscuro profundo, creando un efecto casi escultórico que dirige la mirada al espectador hacia los elementos esenciales. Foco lumínico dirigido a rostros, manos y objetos. La luz no se distribuye uniformemente. Destacan los gestos, las expresiones y los alimentos, reforzando la narrativa visual. Y por último, fondo negro que concentra la atención. Al eliminar distracciones espaciales, Velázquez convierte la escena en un cuadro de intimidad absoluta, donde la interacción humana y la materialidad de los objetos se vuelven protagonistas. También podemos ver ciertas pinceladas y texturas. Velázquez se caracteriza por una pincelada sobria pero precisa, que logra un efecto de realismo táctil y verosímil. Como translucidez del vino, la bebida parece capturar y reflejar la luz, creando un efecto líquido convincente, o la anatomía realista y expresiva. Los rostros, las manos y los brazos están observados directamente del natural, con gestos verosímiles y comunicativos que transmiten carácter y emoción. También vemos cómo Velázquez combina en esta obra dos géneros en los que fue pionero durante su etapa sevillana. Primero, el bodegón. La naturaleza muerta no es decorativa, sino parte de la narrativa cotidiana. Y segundo, escenas humanas costumbristas. Retratan personajes humildes con dignidad y verdad, capturando gestos y actitudes que reflejan la vida diaria. A pesar de ser una obra temprana, demuestra ya un dominio en la luz, la composición y la observación directa de la realidad, elementos que más tarde definirían su obra maestra en Madrid. La pintura logra un equilibrio perfecto entre realismo material y fuerza narrativa, anticipando el estilo adulto y sofisticado que consolidaría a Velázquez
como uno de los grandes maestros del barroco. Para finalizar, realizaremos nuestra descripción apreciativa. Este cuadro es valioso por múltiples razones, que van más allá de la apariencia superficial del cuadro, y revelan el genio temprano de Velázquez. Las siguientes características son las que hemos tenido en cuenta. Humaniza lo cotidiano. Velázquez convierte un momento ordinario, un simple almuerzo entre personas humildes, en un tema digno de arte mayor. Cada gesto, cada objeto sobre la mesa y cada expresión facial es tratado con respeto y atención, elevando lo aparentemente trivial a la categoría de obra maestra. Esta capacidad de encontrar poesía y valor en la vida cotidiana marca una diferencia radical frente a las representaciones idealizadas de su tiempo. Otra característica es la mirada compasiva y directa hacia el pueblo común. A diferencia de otros artistas que retrataban a los humildes de manera burlona o moralizante, Velázquez los observa con empatía y dignidad. Sus personajes no son símbolos abstractos de pobreza, son seres humanos concretos, con personalidad, emociones y presencia física. Esta sensibilidad humanística anticipa su enfoque maduro en retratos posteriores, donde cada individuo es tratado con profundidad psicológica. También podemos decir que esta es una obra clave para entender la evolución del artista. El almuerzo permite ver los primeros pasos del joven Velázquez hacia el realismo cortesano que lo haría famoso en Madrid. Ya se percibía su habilidad para combinar el detalle meticuloso de los objetos con la captura vivida de gestos y actitudes, elementos que más adelante caracterizarán sus retratos de la nobleza y la familia real. Por último, vemos la fusión del naturalismo y la construcción pictórica sofisticada. La obra no se limita a copiar la realidad. Velázquez organiza la luz, el espacio y los objetos con una lógica compositiva refinada. La interacción de los personajes, la iluminación dramática y la textura minuciosa de los alimentos muestran maestría técnica y un ojo entrenado para la armonía visual. Es un equilibrio entre la observación directa y creación artística, donde la precisión se combina con la sensibilidad narrativa. En definitiva, el almuerzo es mucho más que una escena humilde, conjuga veracidad, intimidad, técnica refinada y profundidad humana. Es un testimonio temprano del talento de Velázquez, anticipando el genio que lo convertiría en uno de los grandes maestros universales del barroco. Así me despido y les doy gracias por oírme. Espero que nos sigan para poder así estar atentos a todas nuestras publicaciones. Y hasta el siguiente capítulo de Momentos de Historia. En los ecos del pasado hay secretos que contar, historias olvidadas que nos vuelven a llamar, de leyes y batallas, de amores y traición. La historia nos susurra, escucha su canción. Ven, viajemos juntos al ayer, donde el tiempo no puede volver. Entre ruinas, arte y esplendor, descubre el mundo con pasión y fervor. Misterios que el tiempo guardó, legados que el hombre dejó. El pasado nos guía, su voz no se olvida. Es hora de aprender, ven conmigo hoy. Ven, viajemos juntos al ayer, donde el tiempo no puede volver. Entre ruinas, arte y esplendor, descubre el mundo con pasión y fervor.
y fervor.